Bueno, buenas tardes, aquí con mi muy estimada y respetada amiga Guadalupe Correa Cabrera, politóloga, catedrática de la Universidad George Mason en los Estados Unidos, autora bestseller, por ejemplo, de Los Zetas Inc., gran libro, columnista del periódico Sin embargo, y bueno, participa a menudo en muchos medios de comunicación. Por si algún despistado no la conoce Guadalupe, pero probablemente ya el 99% del público sí. Un placer tenerla de nuevo aquí. Muchas gracias, Nico. Es siempre un placer estar aquí, estar en tu excelente plataforma. Además de a veces participar aquí, soy una asidua receptora de información y todas las semanas cuando me voy a correr, pues escucho tus programas, ¿no? Son muchos, hay muchísima información, pero trato de verlos todos, ¿no? Y a veces hasta te platico, ¿no? Que vi uno u otro. Entonces soy realmente también parte de tu audiencia y gracias por toda la información que siempre nos haces llegar a todas partes del mundo de habla hispana. Muchas gracias. Me honra su presencia aquí desde la primera vez que tanto conversamos para esa entrevista, ¿recuerda? Claro. Y desde que tuvo el coraje y la valentía de hablar de estos temas, allá cuando se enfrentó con Soros y su lobby, y hay que tener coraje para enfrentarse a Soros y su lobby en Washington, ¿no? Y conociéndolos a todos. Me acuerdo de los mails esos extorsivos. Yo realmente la admiro, Guadalupe. Pues muchas gracias, pero pues la gente a veces dice, no, ella recibió dinero de la Open Society, ella recibió grants, ella, sí. Sí, y tuvo la honradez de no solo dejar de recibirlos, sino exponerlos y exponerlos públicamente, que es lo que más les duele. Exactamente, y también vamos a hablar hoy de un tema interesante sobre otro think tank que también me expulsó, y podríamos hablar un poco sobre eso porque tiene que ver con el tema que vamos a hablar, las elecciones en México y en Estados Unidos también, y mi vinculación al Centro Estados Unidos-México del Instituto Baker, donde también pues estuve afiliada, vamos, no me pagaba nada, pero estuve afiliada a ese centro y me dijeron que pusiera mi renuncia. O sea, quiere decir, yo nunca puse una renuncia porque realmente no tenía ningún contrato con ellos, pero pues obviamente salí de ahí también por algunos comentarios que he hecho, ¿no? Entonces, si las personas a veces tienen algún comentario con relación a los financiamientos o a mis afiliaciones, yo soy profesora en los Estados Unidos, aquí la educación es muy corporativizada y para poder uno avanzar en su carrera académica tiene que hacer investigación, tiene que salir al campo y no puede dejar de dar sus clases. Entonces, hay todo un sistema en el cual estás pidiendo financiamiento y eso es muy importante también entenderlo. Y pues, ¿quién da financiamiento? Pues los gobiernos que tienen dinero y las fundaciones que tienen dinero. Y mi primera investigación sobre los Zetas se hizo con un poco de apoyo, porque no creas que la Open Society da mucho dinero. La OPC tiene muchos lacayos por cualquier dinerito que les está dando a muchas a ONGs, a académicos, a la sociedad civil, digamos, ¿no? Y ahí tiene pues un ejército de lacayos con poquito dinero que dé, pero bueno, sí recibí ese dinero porque iba a ser una investigación y como bien dijimos una vez tú y yo, ¿no? Hay muchos valores que aparentemente pues quedan con nosotros y la Open Society o la progresía, vamos, la cuestión de la migración, la cuestión de la pues del tema de la legalización de las drogas, en mi perspectiva deberían de legalizarse todas, y también el tema de pues el narcotráfico en ese tiempo, ¿no? Yo estaba investigando lo que estaba pasando en Tamaulipas y los Zetas y yo era mucho más joven, fue en el año 2011 cuando recibí ese financiamiento, ¿no? Pero cuando hablé de migración, pues ya no les gustó y sí pasó eso. Cuando usted denunció las caravanas migrantes que organizó Soros para ir a matar gente masivamente contra los Estados Unidos, ahí contra la frontera, utilizándolos como carne de cañón solo para una desestabilización política del gobierno de Trump. Exactamente. Sí, pero alguna vez una persona que sabe mucho de este tema, que incluso le ganó un juicio a la Open Society Foundation, me dijo que no hay nada que les duela más que alguien como usted, que los conoce desde dentro y que dice, sí, son así. Lo puede confirmar perfectamente y se les revela
porque están acostumbrados a soltar unas monedas y que cualquiera baile al son de su melodía. Y hay que ver lo que es hacer su carrera académica con estos tipos que están en contra suyo, boicoteándola permanentemente, persiguiéndola, atacándola, porque es así, un método inquisitorial de escarnio permanente. Ahora, yo entiendo por qué usted lo soporta. Al fin y al cabo, no es de los académicos que se quedan encerrados en una oficina leyendo bibliografía y en discusiones endogámicas, alimentando sus egos recíprocamente. Usted se va y mira la muerte a la cara. En la frontera, con el crimen organizado. Usted habla directamente con la gente. Y me gusta mucho lo que hago, y me gusta dar clases. Víctimas y victimarios, cosa que ya no hacen la mayoría de los periodistas. Exactamente. O sea, usted va literalmente donde se derrama la sangre. Sí lo he hecho, y no sin querer ser como soberbio ni arrogante, ni mucho menos. Es el trabajo que hago, y lo hago porque me gusta hacerlo, porque me interesa hacerlo, y no tampoco por hacerme la heroína, ni mucho menos, ¿no? Pero quiero verlo con mis propios ojos, digamos. Se oye muy mal, pero sí lo hago, y también tengo la posibilidad, por eso mismo, de saber quiénes están siendo falsos, y hay mucho periodista y hay mucho periodismo pues muy poco serio, muy poco riguroso, y también pues eso me ha permitido poder poner digamos, un dedo en ese tipo de reportajes. Y mucho de lo que está sucediendo en México en este momento, mucho de la cobertura del narcotráfico y del crimen organizado está pues siendo parte, ¿no?, de unas campañas de propaganda que son alimentados por medios de comunicación o por reporteros que no son del todo honestos, ¿no?, y que no necesariamente van a estos lugares y no conocen, sino llegan y se van. Muchos de los grandes medios de comunicación, y yo tuve mucha relación con ellos cuando yo vivía en Brownsville, cuando yo hice mi trabajo de campo en la frontera, que lo sigo haciendo. De hecho, a ver si podemos hablar en otra ocasión. Este año vamos a publicar un libro sobre toda la frontera México-Estados Unidos. La conozco toda, desde Brownsville, Matamoros, hasta Tijuana, San Diego, y he cruzado todos y cada uno de los puentes fronterizos, no una, sino varias veces. Es el Tijuana, producto. San Diego, California. Tijuana, San Diego, California. Tijuana, sí, de una parte a la otra. Y Brownsville, Texas. Ajá, y Brownsville y Matamoros. O sea, digo que crucé toda la frontera México-Estados Unidos y conozco las dinámicas fronterizas de toda la frontera México-Estados Unidos. He cruzado todos los puentes fronterizos, cada uno de ellos, con un colega, y vamos a sacar este año un nuevo libro que se llama Frontera, un viaje a través de la frontera México-Estados Unidos, con toda nuestra experiencia de estos años, ¿no? Entonces, ¿cuántos kilómetros son? La frontera de Estados Unidos-México tiene una longitud de 3.169 kilómetros. Bueno, qué frontera además, ¿no? Estratégica. Le decía antes de grabar, México es el país más importante del mundo hispano, sin duda. Desde mi punto de vista, mucho más relevante incluso que España, tanto por su posición geopolítica, su cantidad de población, la función que cumple en el tablero en relación a los países de Centroamérica. Últimamente incluso las ambiciones, yo diría que le falta mucho desarrollo, de ser también cabeza del imperialismo progre en América Latina. López Obrador ha empezado a participar de manera injerencista en Colombia, con un respaldo explícito, recuerda a Petro antes de las elecciones, juega su papel con todos los países de Centroamérica también, incluso se ha disputado, y creo que con mucho éxito, con otros personajes, el rol de vocero, de intermediario entre el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de izquierda de Sudamérica. Así que por muchísimas razones yo creo que México es totalmente clave. Le quiero hacer una pregunta. Anteriormente entrevisté a un colega periodista, César, precisamente del norte de México, al tanto de todas estas cuestiones. Él está muy convencido de que con toda esta cuestión del narcopresidente, cómo se están dando los acontecimientos, número uno, no sería descartable que se vean en una situación absolutamente complicada, que es un escenario que hemos conversado con usted, en relación a una intervención norteamericana, consentido o no por el gobierno de México. Y dos, me dijo algo que me sorprendió, me llamó la atención, que le parece bastante probable la imagen de un López Obrador con el traje naranja de prisionero en Estados Unidos. Yo dije, no será mucho, pero me dijo que
se está preparando el terreno para algo más o menos catastrófico. ¿Cuál es su opinión al respecto, Guadalupe? Sé que quiere ahondar bastante en este tema y en los matices de la opinión pública, las ambigüedades de los medios de comunicación, etcétera. Sí, bueno, es importante señalar, ¿no?, que hemos sido críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero en este caso y en este sentido, sí es importante también hacer y señalar, ¿no?, que una cosa es lo que está sucediendo y otra cuestión son las narrativas, y es la política estadounidense, con que, como sabemos, su política de drogas no ha sido una política realmente antidrogas, sino una política de control geopolítico y control de recursos geoestratégicos a través de la DEA en el hemisferio, en Colombia, en Centroamérica, en México ahora en particular. Entonces, lo que ha sucedido es que existe esta idea del narco, de que el narco es muy poderoso, de que el narcotráfico es muy poderoso, y las organizaciones que se dedican a esa actividad van más allá de sus funciones económicas y ahora tienen una adscripción política, realmente hasta inclusive influyen y determinan resultados en los procesos electorales. Recordemos obviamente el caso colombiano, y ahora estas narrativas nos quieren llevar a pensar que pues todos y cada uno de los presidentes o de las figuras más importantes que se han dedicado a la seguridad a partir del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, porque hubo un juicio, el juicio del siglo, ¿no?, el año pasado, en 2023, el juicio de Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón Hinojosa. En este juicio se le vincula a él con la recepción de muchísimo dinero por parte del Cártel de Sinaloa, a quien fuera el brazo derecho del presidente que declara la guerra contra las drogas. Él era la figura más importante, era quien había creado la Policía Federal y que tenía el papel más importante, ¿no? Yo escribí un libro, coautoré un libro con una persona que se llama La Guerra Improvisada, con el doctor Tony Payán, La Guerra Improvisada, que es el que habla sobre el sexenio de Calderón, ¿no?, su guerra contra las drogas y las consecuencias de esta guerra contra las drogas, y ahí pudimos entrevistar a muchos de los funcionarios que participaron con Felipe Calderón, y siempre salía el nombre de Genaro García Luna. Y finalmente fue arrestado, aunque tuvo un acercamiento muy importante, una relación muy, muy, muy cercana con el Departamento de Estado y con el Departamento de Justicia en particular, con el FBI, con la DEA, y nunca se dieron cuenta y siguieron cooperando con él. Inclusive él tuvo una green card y estuvo en la ciudad de Miami, ahí puso su consultoría, primero hizo su maestría, puso su consultoría, y después fue arrestado en los Estados Unidos por cuestiones, porque supuestamente estaba vinculado a la organización de ese momento del Chapo Guzmán. Y todo eso surge a partir del juicio del Chapo, donde supuestamente se le dio este dinero por parte del Cártel de Sinaloa. Este juicio tardó mucho tiempo en llevarse a cabo. Desde los años del COVID estuvo él arrestado, a él lo arrestan en la era de Trump, y se tardaron supuestamente mucho los investigadores, la Fiscalía de los Estados Unidos, de reunir las pruebas, ¿no? Y había tantas pruebas que tenían que reunirlas, decían que había audios, que había hasta 1 millón de páginas de pruebas, que era una cuestión importantísima, ¿no? Cuando el juicio se dio, no salió ni una sola prueba, y la DEA y el Departamento de Justicia en todos los casos de narcotráfico operan en particular con testigos protegidos, testigos cooperantes o testigos Pero protegidos. Guadalupe, si son sus esclavos, igual permítame decirle, no vamos a decir que esta gente tiene una presunción de inocencia muy destacable. Son los esclavos de la DEA y ellos son los que supervisan y manejan todo el crimen organizado en relación a las drogas, ¿o no? Exactamente, exactamente. Eso es lo que hay que entender muy bien. Hay que entender muy bien esto. Hay que entender muy bien quién está manejando todo el comercio de las drogas ilegales, ¿no? Porque ellos los hicieron ilegales. Que finalmente llegan a los Estados Unidos, y ahí se distribuye como si fuera, pues, totalmente libre, ¿no? O sea, hay lugares en Estados Unidos, que ya platicamos de eso en otra ocasión, varios puntos en las principales ciudades de Estados Unidos, donde se puede conseguir la droga que sea.
la droga que viene del sur y las que seguramente se hacen en Estados Unidos, muchas de ellas las drogas sintéticas, y no sabemos nada de los laboratorios que están en Estados Unidos, pero vamos a ir paso por paso, porque es bien importante entender cómo se está generando esta narrativa y por qué se está acusando a Andrés Manuel López Obrador y por qué tu fuente puede que tenga razón. Este traje naranja podría ser realidad, y por eso me remonto al tema de... Ahora le digo, me sorprendió. La verdad me sorprendió. Y veníamos hablando ante el programa, pero no me imaginaba que usted me diga que el traje naranja de prisionero sobre López Obrador puede ser realidad. Puede ser realidad. Porque ya me lo está diciendo otra voz, digamos, con otra perspectiva y otra mirada desde Estados Unidos de este tema. ¿Por qué Guadalupe? Y por eso voy al caso de Genaro García Luna. Yo entrevisté a Genaro García Luna. Me senté con él 3 días a hablar con Genaro García Luna, antes de que fuera arrestado, obviamente. Y él hablaba mal de todos, hablaba mal tampoco, de Calderón no habló mal, habló de cosas que no estaba de acuerdo con Calderón, pero habló mal de todos los de su gabinete, habló mal de los periodistas, de los personajes de la sociedad civil, de todo el mundo, pero él a los estadounidenses, a los gringos, los llamaba amigos. Sí, el encargado de la embajada, un gran tipo, John Philip, también escribió otro libro. Coescribí el libro también con Tony Payán, Las 5 vidas de Genaro García Luna, porque nos sentamos él y yo a hablar con él. Él adoraba a los gringos, se veía que tenía una fascinación, como Felipe Calderón cuando fue a Harvard. Felipe Calderón de verdad quería mucho a los estadounidenses y cooperaron, pero de manera muy cercana. Es muy importante lo que te voy a decir, por eso estoy haciendo tanto comentario para llegar al punto del traje naranja, porque sí pareciera ser una cuestión muy sorprendente, ¿no? Entonces, él se llevaba muy bien con ellos, se llevaba muy bien con la DEA, con el FBI, le dieron la green card, se sentía a sus anchas, iba y venía de Miami a México, era realmente también la cabeza todavía de la Policía Federal, porque tenía muchas lealtades dentro de la Policía Federal, él les dio bastantes recursos a los policías. Bueno, finalmente es arrestado, y todo tiene que ver con ese juicio del Chapo, y todo tiene que ver también con la serie de Netflix, El Chapo. La serie de Netflix pinta a Conrado Sol. Conrado Sol es García Luna en la serie de Netflix. Y Conrado Sol, en el imaginario, es un narcotraficante, es el jefe de la policía, es un policía corrupto, ¿no? Ese es Conrado Sol, ese es Genaro García Luna en la serie de Netflix. Y todo se hace realidad. ¿Qué pasa después? Lo de Cienfuegos. Él era el hombre fuerte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra contra las drogas. Esta estrategia de balazos, esta estrategia de ir directamente contra los enemigos de México, que era el narcotráfico en ese momento. Que ojo, no estoy diciendo que no existiera la guerra entre los narcos y que los narcos, o los que se dicen narcos, que en realidad muchos de ellos son grupos paramilitares criminales, y si quieres luego hablamos de eso, porque esos son los Zetas, y ese modelo más bien, no hablo de los Zetas como un grupo, hablo de los Zetas como un modelo que hoy por hoy se puede ver en lo que es el Cártel Jalisco Nueva Generación y muchas de las células de lo que llaman los chapos o los chapitos en Sonora. Pero en la era de Enrique Peña Nieto, y esto es bien importante, con Enrique Peña Nieto, su hombre fuerte era el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Salvador Cienfuegos se llevaba muy bien con su contraparte y tenía muy buenas relaciones con el Comando Norte. Hay muchas cobertura de todo el armamento que compró al Comando Norte, que compró al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Salvador Cienfuegos, ¿no? Para seguir la guerra contra las drogas. De hecho, recibió Salvador Cienfuegos un reconocimiento por su lucha en contra de los carteles de estos grupos por parte del Centro William J. Perry, que es el campo de pensamiento, digamos, la parte intelectual del Departamento de la Defensa. Él trabajaba, por su lado, trabajaba con el Departamento de Justicia. Genaro García Luna terminó en prisión de máxima seguridad y ya tiene un juicio y bueno, todavía no sabemos cuál va a ser el final porque todavía él quiere que él está apelando, ¿no? Son juicios que hay una resolución del juez, pero todavía podrían seguir. Pero en el caso de Salvador Cienfuegos, también en la era de Trump, porque esto es importante, al Chapo Guzmán se lo extraditan a Trump. De las primeras cosas que hizo el gobierno mexicano como una señal buena fue
de darle al Chapo. Se hace el juicio del Chapo, ahí aparece que Genaro García Luna había recibido dinero por los testigos protegidos que decían eso después de la serie de Netflix, y luego en el año 2020 es arrestado en la ciudad de Los Ángeles, California, Salvador Cienfuegos con toda su familia. Y ahí López Obrador está, pues dice, bueno, imagínate de lo que se trata esto, haciendo realidad lo que había dicho Trump en el año 2017 cuando llega a la presidencia. México no puede con sus bad hombres. México no puede con sus narcotraficantes. Entonces tenemos que llevar a nuestros hombres para que puedan lidiar con ese problema. Y eso es bien complejo. Entonces, ¿qué está pasando? En la siguiente administración, después de la de Felipe Calderón, con un proceso electoral muy complejo, que eso también es importante que lo retomemos para hablar ahora de las elecciones. Recordemos que Felipe Calderón llega a la presidencia muy debilitado con una idea de fraude electoral, con López Obrador. Y finalmente, él, que era el presidente del empleo, se vuelve el presidente de la seguridad, va a los Estados Unidos, eso todo está en el libro que coautoré con este señor Payán. Y luego él se vuelve y llega a Estados Unidos, le dan la información y pues tiene la gran idea de proponer la Iniciativa América, que es la cooperación con los Estados Unidos. Después, durante el siguiente sexenio, que Salvador Cienfuegos también participó de una forma muy importante con ahora el Departamento de la Defensa y el Comando Norte de los Estados Unidos. Entonces es arrestado supuestamente por una vinculación a una de las células de los hermanos Beltrán Leiva. Lo vinculan con el H, que también está vinculado con el cártel de Sinaloa. Cuando pasa esto, va López Obrador, habla con Trump en un periodo también muy complicado para Trump, porque era ya después de las elecciones, era cuando ya iba de salida, y entonces el Departamento de Justicia regresa a Salvador Cienfuegos a México, pero lo regresa con la investigación, y esa investigación se filtra a los medios mexicanos. Se filtra a los medios mexicanos y tenemos acceso todos a la investigación que hizo la DEA en México. Y es una investigación hecha con los pies, y parece que está sacado de una serie de Netflix, de cómo supuestamente el secretario de la Defensa Nacional usa palabras, lo llaman como si fuera un narcotraficante cualquiera, ¿no? Verdaderamente da vergüenza, porque hasta se ve que esa investigación fue hecha por gente que no sabía hablar español. O sea, y luego esto es retomado por Tim Golden, un periodista. ¿Perdone? Esto es retomado. Sí. ¿La investigación fue realizada por gente que no sabe hablar español? Sí, sí. Bueno, se ve, obviamente. O sea, y además Tim Golden, cuando hace el reportaje, porque él sí habló con los fiscales, él sí hizo una investigación para ProPublica y para New York Times Magazine, la revista New York Times. Es un artículo impresionante, de lo largo, y habla de esto del tema del idioma. Es bien interesante que lo leas, y es bien interesante que si tienen oportunidad, que vean lo que Andrés Manuel López Obrador filtra a los medios de comunicación. Una investigación que parece hecha con los pies de verdad, una pésima investigación. ¿Cómo darías por hecho que todo eso que pasó es cierto? Entonces, obviamente, en ese tiempo también se genera esta noción de que hay y esto también es difícil saber que no es cierto, porque Andrés Manuel López Obrador se ha ido con los militares, ¿no? Se ha militarizado el país, y en este sentido, pues sí, no podemos decir que él no esté sujeto a ciertas presiones por parte de la cúpula militar. Pero en ese momento se habló de que la cúpula militar había doblado a Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador había doblado a Trump, y por eso habían regresado al secretario de la Defensa Nacional. Ok. Una cosa que es bien importante es que el señor que le pusieron el traje naranja, que es Genaro García Luna, pues es juzgado, y todo el juicio, y finalmente declarado culpable, todo el juicio no se presentó una sola prueba de las miles que tenían los estadounidenses, y por eso el Departamento de Justicia pasó años de que no hiciera este juicio. O sea, ¿por qué? Porque se estaban recopilando las pruebas. No presentó una. Yo tengo una sospecha al respecto en base a casos similares que he estudiado en mi carrera. Uh-huh. Si presentaran esas evidencias, probablemente comprometerían a gente que no quieren comprometer. Claro. Eso... ¿No le parece factible? Eso parece bastante factible. Comprometerían a... quizás... Ellos mismos.
se comprometerían? Quizás personal del gobierno, más bien miembros del gobierno de Estados Unidos o de las agencias estadounidenses. Esa es una tesis, pero también a nosotros evaluar otro tipo de casos de narcotráfico, muchos de estos casos son iguales. O sea, toda esta serie de esta utilización de los testigos protegidos en los casos de narcotráfico, donde siempre terminan siendo juzgados pues minorías raciales y además o también se utilizan para poner presión a gobiernos, ¿no? Es posible, yo lo he dicho varias veces, que no se presentaron estas pruebas porque esto ponía en entredicho a muchos de los aliados de Genaro García Luna. Sin embargo, también es esto, mira, desde los estadounidenses siempre han querido poner en el centro la cuestión del narcotráfico, cuando sabemos quién administra las drogas ilegales para que lleguen a los Estados Unidos y se distribuyan libremente. La DEA. La DEA. O sea, obviamente. Entonces, es algo complicado de poder explicar, ¿no? ¿Quién tiene poder? Son los narcos. Hay un libro muy importante, de verdad, que todos tienen que leer, que se llama Los carteles no existen, es de Osvaldo Zavala. Osvaldo Zavala lo publicó en español para Malpaso y lo publicó en inglés para la Universidad de Vanderbilt. Ya está traducido, se tradujo al inglés. Él es amigo mío. Si quieres un día te lo contacto para que hables con él. Él entiende muy bien y habla de las narrativas, cómo se genera la narrativa del narco a partir de obviamente de las series de Netflix, de las series de Telemundo, el narco, el Chapo, toda esta idea, ¿no? Este imaginario. Y el cardenal Posadas Ocampo, cuando fue asesinado, antes de esto, era como una forma de decir, pues porque lo mataron los narcos porque lo confundieron con el Chapo. Ya empieza a generarse toda esta idea de los narcos. Y realmente sabemos que la DEA y que las agencias estadounidenses de alguna forma administran, porque no podemos entender que no sea así, porque dentro de los Estados Unidos, la policía de los Estados Unidos, de todos los estados, se hace de la vista gorda. Yo lo he visto en Filadelfia. Yo lo he visto en Kensington, en Filadelfia. Hablamos de eso también en otro programa, con lo que pasa en Los Ángeles, en California, en Skid Row. Eso pasa en muchísimos lugares en los Estados Unidos. La policía, en Skid Row, hay una de las principales estaciones de la policía de Los Ángeles en el corazón de Skid Row. Entonces, los concentran y hacen... ¿Y cómo se distribuye? ¿Cómo es posible que la droga llegue a tantas personas cuando tienes a la DEA operando y lo único que hacen es yendo contra capos? Y entonces testigos protegidos que funcionan para culpar a otros capos y otros capos. Y las drogas siguen llegando a los Estados Unidos y sigue el mismo sistema operando de la misma forma. Pero en el caso de Genaro García Luna, podemos tener la hipótesis de que esto iba a afectar a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y por eso no se presentaron las pruebas. Pero teniendo tantas pruebas, yo creo que hay pruebas que se pudieron haber presentado que no necesariamente vinculaban a funcionarios, porque el número de pruebas que ellos decían que se tenía, pues hacía factible verlo a él o si seleccionar un audio, un momento, sin no dar todo el audio. Es fácil hacer eso, ¿no? Cuando hay tantas pruebas que supuestamente vinculan a una persona. Y con esto no quiero decir que ese señor no haya sido muy corrupto, que no haya habido dinero que se le encontró en paraísos fiscales, pero él tenía mucho poder. Él hizo Plataforma México, él tenía a su disposición unos grandes presupuestos para reformular la policía. Él era el hombre fuerte de la seguridad y el más cercano al presidente de la seguridad, Felipe Calderón Hinojosa. En el caso de Salvador Cienfuegos, él era el hombre fuerte de la seguridad. Esto le está dando la razón a Donald Trump. Y en este momento, la narrativa generada desde los medios internacionales, porque esta idea del narcopresidente que se va replicando, ya ha habido el estudio de los bots del narcopresidente. Muchos de estos bots no son generados en México, son generados en Estados Unidos. Y bueno, obviamente les ha dado la bienvenida a la oposición política que está en la lona. No sé si has tenido la oportunidad de ver alguno de las presentaciones o de los discursos de Xóchitl Gálvez. Nosotros tenemos un personaje cómico que se llama, que le decían la pelangocha, ¿no? Y parece una persona así, pues no puede expresarse, una persona completamente impreparada, corriente,
y que no te puedes imaginar cómo... López Obrador no es precisamente un gran orador. No, pero es una persona con calle, es una persona que supuestamente, que es una persona muy carismática, nos guste o no nos guste. Este señor se presenta en un lugar y es impresionante. Maneja una quinta parte del vocabulario que tenemos nosotros, que tampoco somos Cervantes. No, pero precisamente por ese... Pero es un hombre inteligente. Precisamente por su lenguaje, porque entiende, es un tipo muy bueno para la política, lleva muchos años en eso, es un priista, está generando un nuevo PRI. Vamos a hablar de él también. Con esto, en este mundo tan polarizado, cuando uno habla de un lado, piensan que estamos Yo solamente estoy enriqueciendo la perspectiva. Xóchitl está bien, es una parodia. Es una parodia. Es como si lo hubieran escogido para que ganara. López Obrador tiene lo suyo, me parece, también en ese sentido. No son políticos muy cultos ni muy, reflexivos y profundos. Absolutamente no. O sea, son unos... Como tampoco lo es Milei. Milei es una persona extraordinariamente limitada en su comunicación oral. Probablemente el presidente más iletrado que hemos tenido. Pero es la tendencia del devenir histórico. Ahora, Xóchitl, lo que me llama la atención, Guadalupe, de origen trotskista, ¿sabía? No sabía yo eso. Xóchitl fue trotskista. No sabía yo eso. Comunista. Xóchitl se reivindica como indígena y demás, toda la cuestión indigenista. Xóchitl se reivindica como feminista y es la candidata de la centro-derecha. Exacto. O sea, y Sheinbaum, de todas maneras, la candidata de los nacionalistas de izquierda, que es una sionista atea de la Fundación Rockefeller. No me parece que ninguna de las dos represente la idiosincrasia de México. No estoy segura que Claudia Claudia no sea, no sea declarado como sionista. Su religión es judía, pero supuestamente así se presenta, vamos, ¿no? Porque eso es importante aclararlo. Ella no se declara como sionista, porque puede ser un judío sionista o no sionista. Ella es de religión judía, pero parece que no practicante. Así se ha tratado de presentar, vamos, ¿no? Eso para que quede un poco claro. Lo que no sabía era que Xóchitl Gálvez tiene orígenes trotskistas, no tenía idea, pero definitivamente... Sheinbaum ha participado del Congreso Judío de México, ha perseguido gente con la acusación de antisemitismo, cuando en realidad lo que habían hecho era declaraciones antisionistas, tiene buen trato con Israel, y yo vi un convenio que tiene con Israel el Ayuntamiento de México, que no lo tenía antes. Totalmente. Y desde mi punto de vista, tiene una postura más sionista que el resto del partido, que el propio López Obrador. Lo que pasa es que ella... No estoy involucrando su judaísmo, que además no es religiosa. No es religiosa. No creyente. Exacto, eso, así ella se ha mantenido. Y bueno, de nuevo, no es que la esté defendiendo, ni mucho menos. Por otro lado, lo que ha hecho Claudia Sheinbaum y la comunidad judía en México es muy fuerte, tiene muchísimo dinero, controla medios de comunicación, la parte de construcción, por ejemplo, en la Ciudad de México, y ella fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es un grupo poderosísimo, y a Claudia Sheinbaum se le puede, si algo ha hecho, es que ella quiere unidad. Entonces ha sido muy pragmática y ha metido al partido Morena y ha metido a su equipo y ha metido a todos, de todos los colores, de todos los sabores. La señora es pragmática a morir. Y es una cuestión delicada, porque ellos se dicen que son de una corriente, ellos se dicen que tienen ciertos valores, y esta señora está continuando con lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, que es centralizar el poder, tener el control de todas las estructuras de gobierno de alguna forma, y ellos siguen avanzando, vinculan a todos y están formando una especie de nuevo PRI. Ahora van por el Poder Judicial y, bueno, por el Instituto Nacional Electoral, que eran 2 espacios y son todavía 2 espacios para la oposición. Pero la oposición, con esta caricatura que se ha hecho de ellos, con estos malos candidatos, con esta falta de proyecto de nación, pues, ¿qué está haciendo? Que Claudia Sheinbaum vaya a ser, y que Morena
vaya a ser la primera fuerza política. Esto que está sucediendo con respecto al narcotráfico no le está beneficiando a Xóchitl Gálvez, porque nadie que apoya a López Obrador, nadie que de repente se crea la cuestión de narcopresidente va a votar por esa señora que parece un bufón y por esa señora que representa y que se alía con la antítesis de las personas que creen en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, que es este discurso de primero los pobres, de los programas sociales, que también los programas sociales es un arma muy peligrosa para el proyecto que viene en México. A mí me llama mucho la atención también cómo este acercamiento del grupo de Claudia y de Andrés Manuel López Obrador con la gente de Podemos, por ejemplo, no sé si supiste de esta entrevista, ¿no? De Ina Ifigenova con el presidente. Ah, sí. Sí. Estaba por decir un par de cosas, porque ya se me estaba por disparar mi talk sobre Ackerman. Sabe que tengo mi talk sobre Ackerman, que yo no puedo con él. Es un personaje literario, voy a tener que hacerle un documental, aunque no lo amerita en términos de notoriedad pública, pero estos personajes, está también el Paco Ignacio Taibo II, otro podemita que es español y cuenta la historia de México en Netflix. Exacto. O sea, la izquierda globalista de México es una cosa maravillosa. Ackerman lo tiene al estadounidense que nunca le escuché una palabra sobre la invasión de 1843, nunca, que sabe que le regaló terrenos, Ebrard, si no me equivoco, y si no fue Sheinbaum, pero estoy seguro que el DF le regaló unos terrenos a Ackerman. Literalmente. Sí, está la investigación, la tengo archivada ahí. Yo creo que estaría muy bien, estaría muy interesante. Estaría interesante porque, de hecho, si yo recuerdo hace poco, Ackerman hace meses o hace un año más o menos, no me acuerdo exactamente cuándo, pero él también tiene esta vinculación con la gente de Podemos. Él tenía mucha más relevancia a principios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y antes era muy cercano por su esposa, pero luego cayeron en desgracia por un tema que iba a vincular al hermano de la esposa, que querían que él fuera el próximo gobernador. Y entonces entiendo que es muy cercano a Sheinbaum y que es parte del equipo de campaña. Él quiere, no sé realmente qué tan cercano, porque no tengo esa información. Lo que sí es que él ya le bajó, porque sí estaba muy después de lo que les pasó a él y a su esposa, que cayeron en desgracia por la elección en el estado de Guerrero, pues ellos hasta formaron una corriente dentro de Morena, como una corriente crítica de alguna forma, ¿no? Yo lo sé. Pero él lo acompañaba a AMLO de traductor ahí cuando AMLO se fue a arrodillar a JP Morgan. Exacto. Está en uno de los documentales Esto Soy de Pigmenio Ibarra, que tiene subidos en su propio canal de YouTube, que a mí me parece asombrosa esa escena surrealista de López Obrador diciendo, pues venimos aquí con los amigos de JP Morgan a decirle que no nos tengan miedo. Y fue también acompañado de gente muy desagradable como Poncho Romo, Alfonso Romo, que fue su coordinador de asesores. Que es un hombre de Salinas. Que era el jefe de asesores de Salinas en la década del 90, Alfonso Romo. No, Alfonso Romo es un empresario. No sé. Él no estuvo como jefe de asesores de Salinas de Gortari. ¿No? Córdoba Montoya, José Córdoba Montoya era, si no mal recuerdo, el coordinador de asesores de Carlos Salinas de Gortari. Pero sí, era José Córdoba Montoya, un hombre poderosísimo. No, es un empresario que ha sabido meterse con todos, ¿no? O sea, que ha estado pues realmente beneficiado por todas las administraciones, también estuvo muy beneficiado por la administración de Felipe Calderón, un tipo que a ese sí hay que hacerle un documental, ese sería muy interesante, y él se metió al grupo de Andrés Manuel López Obrador como el líder de los empresarios, ¿no? Para que no le tuvieran miedo a los empresarios, y él fue uno de los principales acompañantes de Andrés Manuel López Obrador en ese viaje que hizo a la ciudad de Washington y a la ciudad de Nueva York en ese momento, y Ackerman lo seguía. Bueno, pues sí, tienes razón, Ackerman le ha bajado bastante, y de hecho, cuando Claudia Sheinbaum cuando fue este ejercicio, ¿no? Para decidir quién va a ser el coordinador del movimiento, Ackerman empieza a tuitear a favor de Claudia Sheinbaum, aunque no estoy segura que que el grupo cercano de Claudia y que Claudia misma le haya dado cabida. Yo creo que él sí se quiere acercar, y como te digo, Claudia ahorita trae esta misión de unidad, y no sé realmente
si ya lo metió, pero sí es cierto que él le bajó mucho a su crítica y desarticula el movimiento crítico dentro de Morena. ¿Puedo darle una nota sobre Alfonso Romo para hacerme la corrección a mí mismo? No fue jefe de asesores de Carlos Salinas de Gortari, fue jefe de asesores de Pedro Aspe, que fue secretario de Hacienda de Salinas de Gortari y es socio comercial de Alfonso Romo hasta el día de hoy. Ok, ajá, mira, Pedro Aspe. Entonces, ese señor es salinista, se relacionó muy bien con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con los panistas, con Fox. AMLO no estaba cortando calles en la época de Salinas, porque es como la antítesis de AMLO en el PRI, era la antítesis de AMLO en el PRI, cuando estaba en Tabasco, ¿o no? Exactamente. Y se lo terminó con Romo de mano derecha. Exacto. ¿Cómo es la política? Es que Romo se supo meter muy bien y le supo vender a Andrés Manuel López Obrador la idea de que él iba a hacer el vínculo entre el gobierno de la transformación y pues todo Nueva York y obviamente todos los empresarios en México y fuera, ¿no? Lo que es Tatiana Cloutier y él fueron muy cercanos a Andrés Manuel y eran como los fifís de la Cuarta Transformación, los que iban a hacer que este gobierno fuera bien visto con los empresarios, ¿no? Porque es un gobierno para los pobres, pero ellos eran el ala que los iba a acercar a las clases medias. Tatiana Cloutier, que otra vez vuelve con Claudia Sheinbaum, que de repente estuvo muy calladita, fue secretaria de Economía, que hizo un papel bastante gris, bastante gris. Que no sé si tú supiste, pero fue muy interesante, ella demandó a Jalife, porque supuestamente lo metió preso a Jalife. No, exacto, no nada más no nada más lo denunció, sino lo metió preso. O sea, eso yo creo que nunca se lo hubiera imaginado absolutamente nadie. Por más que Jalife, sindicado por fuentes que lo conocieron como asset de la CIA en los 70, entregador de compañeros, etcétera, todo lo que ya he dicho yo me hago cargo de Jalife. Mi total repudio a la detención de Jalife por el ejercicio de su libertad de expresión. Totalmente. Eso obliga. Totalmente. Totalmente. Totalmente, además, bueno, esto no es el tema, ¿no? Pero bueno, Tatiana vuelve al centro, vuelve a pero son progres prototípicos. Encarcelando a los disidentes, literalmente. Bueno, sí, claro. Progres a eso iba con el punto que usted lo mencionó, lo de Tatiana Cloutier. Bueno. Otra cosa que es muy importante y que tiene que ver con Ina Ifigenia, ¿cómo se llama? Es que siempre tengo Afinogenova. Por eso, Guadalupe, Ackerman es un tipo muy curioso porque cobra al mismo tiempo de la Open Society de Soros y de Putin. Ajá. Tenía el programa de RT y trabajaba con la Open Society, cuando se supone que son intereses antagónicos. Se supone que son intereses antagónicos, pero de una forma muy extraña, siempre... Y eso lo platiqué un día con Juan de Castro, de hecho, con su libro Soros rompiendo España y todo lo que pasó, que ahorita otra vez se reactiva toda la cuestión, ¿no? de Cataluña y de este rompimiento de España, ¿no? Que supuestamente ahora son los rusos, ¿no? Y hay una investigación que se vuelve a abrir por el tema de Rusia. Pero fue muy interesante que algunas personas dicen, no, Soros rompe España, pero en España ahorita están diciendo, no, es que fueron los rusos. Y con Juan de Castro nos llama mucho la atención que muchas veces los rusos y la Open Society parece que nunca se sabe quién está ahí, ¿no? Lo cual es bien interesante. En las caravanas también pasó lo mismo. También llega RT, llegan bots rusos, llega gente que tenía otro tipo en redes en particular y en medios, ¿no? En las caravanas también, y también por eso lo platiqué con Juan de Castro. Es bien interesante, pero lo de Ackerman trae a Podemos. Esto a mí me consta porque hizo antes de que Andrés Manuel López Obrador, creo que en el periodo de transición, si no mal recuerdo, porque fue en noviembre, o ya Andrés Manuel era presidente. Bueno, era al principio, y él trajo a Monedero, él tiene muy buena relación con Pablo Iglesias y la señorita, esta periodista, Ina Afinogenova. Sí, es socia del mafioso. Y supuestamente ella se fue de RT, o sea, ella se fue del gobierno ruso, ahora es crítica supuestamente del gobierno ruso y ahora está con esta gente. Pues esta gente está enquistada en la Cuarta Transformación de todo tipo.
O sea, ellos tienen mucha relación con toda esta gente que está relacionada. ¿Te acuerdas que hicimos un programa de la Internacional Progresista? Todas las figuras de la Pero yo Internacional los conozco bien, Guadalupe. Le planteé a Monedero, hace una década ya está por ahí la nota, en un portal que se llama Cuba, Democracia y Vida. Me le planteé en el foro de Sao Paulo, que fui a cubrirlo como periodista, y tuvimos ya una encantadora discusión. Después Pablo Iglesias se acuerda que me censuró en vivo en la televisión, en el canal de los iraníes, ahí con mi amigo Roberto de la Madrid, pobre, que estaba tan sorprendido y no entendía nada. La Open Society no pertenece a los Rothschild, sino a George Soros, quien Julian Assange demostró que financia a los genocidas imperialistas que se disfrazan de progresistas como Hillary Clinton o los socialistas españoles, socios de la monarquía absolutista saudí. Julian Assange ha perjudicado en numerosas ocasiones al servicio de inteligencia israelí, ni más ni menos, lejos de haberse capacitado con él, y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Por favor, repítelo porque te cortaron. Pues se nos fue, o no quisieron que acabara de hablar. Pablo Iglesias, estos muchachos, tienen los videos cuando ellos estaban en la usina, en el laboratorio construyendo Podemos, donde dice: no podemos hablar de dictadura del proletariado porque no mola. Aunque queremos una dictadura del proletariado, es mejor hablar de democracia. Aunque no creamos en el país, tenemos que decir patria. La palabra patria mola. Y eso, son así. Bueno, toda la fábrica esa discursiva patética. Palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola. Por lo tanto, habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad, que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. Cobrando de Irán, cobrando de Venezuela, cobrando de Soros, porque estaba en el Europarlamento como cabeza de la lista de líderes confiables del Open Society Institute, que la sacó de hecho Sputnik, un medio ruso. Estos tipos exportaron el modelo a toda Latinoamérica. Y la relación con el gobierno de López Obrador es total, y la relación con lo que viene es mayor. Porque que Sheinbaum va a ser mucho más globalista y entreguista de lo que ha sido López Obrador. Totalmente. Por eso, de eso no estamos hablando. De eso no estamos hablando. Distinguida por los Rothschild, por The Economist como una de las mejores alcaldesas del mundo. Sí, y en una entrevista, no sé si la has oído hablar inglés, pues una doctora, ¿no? O sea, es realmente... Sí. Totalmente. Premio Nobel. Ajá, bueno. Participó de un grupo interdisciplinario, lo mismo que Jalife. Se inventa que tienen el premio Nobel, son lamentables. Pero, ¿usted vio en condición de qué? ¿En calidad de qué? Participó del grupo interdisciplinario de expertos sobre cambio climático en las Naciones Unidas, que desarrollaron los objetivos del desarrollo del milenio, la Agenda 21, que es la predecesora de la Agenda 2030. Por eso Sheinbaum fue distinguida por la Academia Sueca. De eso no estamos hablando, pero es que muy poca gente está entendiendo muchas de estas cosas, ¿no? El hablar, mira, en México, cuando se habla, por ejemplo, de Petro, cuando se habla inclusive de Chávez y de Maduro, mucha de la gente que está en la parte más importante del obradorismo en este momento son muy cercanos a toda esta gente, ¿no? A Rafael Correa. Rafael Correa también es, bueno, pues el caso de Ecuador, este círculo rojo de Ecuador. Evo Morales, también la gente de Evo Morales, toda la gente de la internacional progresista, donde sería muy interesante entender mucho mejor estos vínculos, donde siempre tenemos, por un lado, a la Open Society, por otro lado, a los rusos, a Putin. Es fascinante. Yo no podría decir que entiendo, pero sí los veo, como hablé con Juan de Castro en algún momento, ¿no? Siempre están ahí. Entonces, nosotros siempre solemos decir, bueno, es que la Open Society está con USAID, es parte del gobierno de Estados Unidos, entonces siempre va a estar en contra de Rusia. Y Juan decía, bueno, lo que hacen los rusos es se aprovechan
de la inestabilidad, porque también ganan con la inestabilidad. Puede ser eso o puede ser que haya una vinculación mayor, no lo sé, pero el tema de ver a Ina y de ver a Pablo Iglesias me llama demasiado la atención y me provoca una sensación de que en realidad Ina, cuando empieza la guerra de Ucrania, en realidad dice, yo no quiero nada que ver con los rusos, o es un asset ruso. No quisiera hacer ni plantear, es una hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede plantear hipótesis. A mí no me consta absolutamente nada de lo que ha hecho Ina o no, pero esta sociedad me provoca un sentimiento extraño, ¿no? Porque sabemos del papel, ya se ha hablado mucho en este canal, del papel de todas estas figuras, ¿no? Y también hemos hablado del tema de Putin, ¿no? No por hablar, no por entender lo que ha hecho Occidente, vamos a apoyar a Rusia, si Rusia ha ganado demasiado de este conflicto también. Entonces, es difícil luego posicionarte, ¿no? Yo no me estoy posicionando, lo que estoy diciendo es que sí, el gobierno de Claudia va a ser un gobierno extremadamente globalista, la progresía, y además va a ser un gobierno que va a estar anclado en los militares, y de eso no estamos hablando. En este momento estamos hablando del narcopresidente, estamos hablando de que López Obrador ha recibido dinero. ¿Quién empieza a ver, ahora sí vamos, perdón, porque nos dirigimos a otro lado, pero ahora sí, retomando. Es mi culpa igual, es mi culpa. Yo le digo, soy un miserable, Guadalupe. No. Yo le digo, no nos vayamos por las ramas, sigamos una secuencia ordenada de temas, y yo le lanzo su plan por el cielo y terminamos hablando de estas cosas por mi culpa, disculpe. No, está muy bien, es que es muy importante, es que no es lo que la gente está, lo que la gente está comentando, y es lo que tenemos que comentar. Tenemos que caracterizar el gobierno que le espera a México y el gobierno que le espera a América, los gobiernos que le esperan a América Latina, por un lado. Porque por otro lado está la gente de Milei. Es como, por ejemplo, estos liberales, ¿no? En Argentina, que apoyan completamente a Milei y que supuestamente había cosas que ellos decían en contra de la progresía que hacían sentido, ¿no? Pero de repente, como el señor ¿cómo se llama que es así también un influencer, pero... Laje, Agustín Laje. Sí, este tipo de personalidades, ¿no? La derecha y la izquierda, es como que lo que se está creando, y en México lo que se está generando es precisamente estos dos polos, ¿no? O sea, divide et impera, pero mientras tanto estamos avanzando hacia un nuevo modelo que me da mucho terror. Pero vamos otra vez a lo que es la cuestión del narcotráfico y del narco. Miren, igual son tan liberales, comillas, como López Obrador soberanista. ¿Quiénes? ¿Ellos? Claro, ellos son tan liberales como López Obrador es soberanista. Es soberanista, exactamente. Todo en el discurso. Soberanía. Todo en el discurso. En los hechos es lo mismo. Totalmente. Un discurso completamente hipócrita. Pero lo que sí es importante es que la agenda va más allá de ellos. Ellos se creen muy listos. López Obrador se cree muy listo. Y la gente está viendo a López Obrador, el animal político. Al final, tú bien lo caracterizaste, ¿no? Este señor habla de esta forma y como que es un poco rupestre, ¿no? Y también, y bueno, si digo esto, van a venir me van a caer todos los, ¿cómo dice que es rupestre? Los amlópatas. Los amlópatas me van a venir a decir que soy rupestre. A mí nadie me quiere de ningún lado. No. Ya deben estar también los fans de Xóchitl, aunque no conozco ninguno. Yo tampoco, yo sí conozco uno, sí, con el que escribí estos libros, pero te voy a comentar porque esto es bien importante. ¿Dónde empieza la narrativa a hacerse más general? Hay un think tank al que yo pertenecí, del cual me sacaron, y me sacaron feo y filtraron una ponencia que yo hice en San Lázaro, y se lo filtraron desde San Lázaro, y ahí tuve el problema. Pero me di cuenta cómo funcionaba este think tank, me di cuenta quién estaba financiando, y acabo de dar una entrevista sobre eso. Entonces sale un documento. Ahora no nos deje con el suspenso. Cuéntenos yo si quieres, por qué le echaron del think tank y quiénes financiaban al think tank. Ok, sí, claro. Esta entrevista la di a Sin embargo. En su currículum tiene que poner, me expulsaron de...
y una lista de me expulsaron, sí, fue una cosa tremenda. Y ya con eso hablo completamente claro. Fíjate que tuve mucho tiempo de lo cual no hablé, porque yo tenía una relación laboral muy cercana con esta persona que era el director de este centro, pero uno de los principales financistas de este centro es Claudio X González. Claudio X González es el némesis de López Obrador y viceversa, ¿no? Bueno, obviamente son enemigos a muerte. Claudio X González es el principal financista también de la alianza opositora de los partidos que apoyan a Xóchitl Gálvez. De hecho, esta X es X por Xóchitl Gálvez y X por Claudio X González. Entonces, Claudio X González es uno de los principales financistas y eso está comprobado. Eso está en la página del Centro de Estados Unidos-México. Del Baker Institute también es un financista muy importante de todo ese think tank. Y obviamente es una persona que está completamente en contra de Andrés Manuel López Obrador. Yo, como lo sabe mucha de tu audiencia y por eso siempre recibo muchas críticas, se me percibía mucho como una persona obradorista, porque en realidad compartía muchas de las promesas de Andrés Manuel López Obrador, completamente, y realmente me puse el traje de la Adelita y luché, según yo, por lo menos a nivel discursivo, para que se pasara la reforma al sector eléctrico, porque la reforma energética que se operó durante el periodo de Enrique Peña Nieto era una reforma para los grandes capitales, ¿no? Para todos los oligopolios de la energía. Entonces, esta reforma que plantearon, pues yo empecé a hacer redes, hice un análisis de redes de quién estaba detrás de la reforma energética y quién estaba detrás de las propuestas y quiénes eran los cabilderos de la reforma. Entonces, cuando hago esto, obviamente sale el think tank en el que yo estaba. Entonces, pues, lo pongo ahí porque tengo que ser clara, ¿no? O sea, yo estoy haciendo un análisis de redes y de dónde estaban operando estos intereses para quebrar la reforma y dónde estaban los que habían apoyado la reforma de Enrique Peña Nieto, la reforma energética. Entonces, pues, porque yo fui parte de eso, entonces me pongo ahí y a los 10 minutos de que termina mi ponencia, el director, que era mi colega, yo pensaba que mi amigo, después de que ya habíamos tenido varios problemas, porque hago varias críticas desde el apoyo al obradorismo, sin recibir absolutamente nada, porque no tengo ningún vínculo financiero, ni mucho menos, es un vínculo de ideas en principio, y así lo tengo que decir, porque así fue. Y bueno, se lo mandaron a él. Nadie tenía el tema, ¿no? Nadie tenía eso, no se estaba. De hecho, yo lo puse en las redes, mencioné a algunos, pero no mencioné a todos, pero ellos estaban en la red. Y entonces por eso me dijo, me das ahora tu renuncia. Le dije, ¿qué te pasa? No te voy a dar ninguna renuncia. Si tú me quieres sacar, sácame y me dices, ¿no? ¿Por qué? Porque por mi ponencia, porque yo digo la verdad y no voy a dejar de poner lo que así es. Aquí están estas redes y ustedes están ahí. Y si yo soy un afiliado, pues tengo que decir la verdad. O sea, si yo estoy afiliado es porque les interesa el trabajo que yo hago. Yo no les debo absolutamente nada a ellos. Entonces, por eso me sacaron. Y además por comentarios que yo había hecho en diferentes espacios que afectaban a los intereses de Claudio X González, que finalmente es el principal financista y la principal figura reconocida del mundo empresarial de la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pensé que era un think tank, o más bien, un centro apartidista, pero en realidad, pues, parece ser, bueno, también otra vez hice una columna donde hice una crítica también otra vez volví a hacer otras redes, ¿no? Análisis de redes, a mí me gusta mucho hacer análisis de redes sociales para ver quién está relacionado con quién. Entonces hago un análisis de redes y vuelve a salir Claudio X González en esta red de intereses, se llamaba así parte de una red de intereses. Y bueno, esta persona que dirigía el centro me dice, por favor, quita tu afiliación de tu columna. Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, quita tu afiliación porque esto lo tengo ahí grabado, porque me estás causando problemas a mí. No solamente es por ti, me estás causando problemas a mí en Rise. Y yo así como, claro que sí, ahorita la quito. En ese momento terminó nuestra relación de trabajo porque éramos buenos colegas y ahí me di cuenta de que pues aquí había algo raro, ¿no? Entonces realmente cuando fue la otra red que hice, porque siempre salía, pero pues uno tiene que ser directo, ¿no? Igual lo mismo hice con la Open Society. Yo dije, aquí, en estas caravanas,
todas estas ONGs están recibiendo este financiamiento y si es esto, pues esto es una estrategia de desestabilización. Y pues sí, así le va a uno cuando dice las cosas, pero bueno, por eso pasó. Pero bueno, este centro saca a principios de este año un documento que se llama Mexico Outlook. En este Mexico Outlook están realmente explicado muy bien, sin ninguna evidencia, la narrativa. Estas elecciones de 2024 van a estar van a estar influenciadas por el narcotráfico y Andrés Manuel López Obrador va a operar contra la candidata, entonces esto va a ser un fraude. No, no dijeron que iba a ser un fraude, pero las elecciones iban a ser manejadas por Palacio Nacional, desde Palacio Nacional, y estas elecciones iban a estar manchadas por el narcotráfico. Entonces, yo cuando leo esto, de la forma, y esta candidata tan carismática, tan extraordinaria como Xóchitl Gálvez, y esta otra candidata desangelada, Claudia Sheinbaum, bueno, todo eso está en el programa que hice con estas personas, que sí, son muy cercanas a Claudia. Obviamente sabían que yo tengo esta cuestión crítica y puse un tuit, ¿no? Entonces, pues les pareció una buena idea invitarme, porque yo sabía precisamente cómo funcionaban estas cosas. Entonces, después de eso, bueno, obviamente hacemos una crítica porque no había ninguna evidencia que las elecciones iban a estar manchadas por el narco y se daba por hecho, ¿no? Y que Andrés Manuel López Obrador las iba a manchar y que iba a haber un fraude en diferentes espacios. Sin dar evidencia, se puede decir, pero entonces tienes que decir, bueno, como en tales y tales momentos, y se espera porque hay documentos de que hay un acuerdo, ¿no? Y cuando se habla del narco de nuevo, o sea, ¿cuál es el narco? Muchas de las elecciones pasadas ha habido muertes de alcaldes, ha habido, pues, violencia. El narcotráfico no domina todos los espacios de violencia en el país. El narcotráfico no calienta plazas. El narcotráfico se dedica a traficar droga. Lo que estamos hablando cuando hablamos a veces de narcos son grupos de paramilitares criminales. Y es bien interesante que calienten sus propias plazas. Un narcotraficante o una organización que se dedique al narcotráfico no impone orden. Exactamente, impone orden. Cuando salen los Zetas, y por eso es interesante entender lo que significan los Zetas, y cuando digo no existen los Zetas como tal para poner dinero en una campaña política, me dicen, no, sí existen, claro que existen. Yo puse todo el cronograma de cuándo aparecieron, pero no como un cartel. O sea, y esto es importante, ellos se dedican a la extorsión, al secuestro, son un grupo de sicarios, y este grupo y este modelo de sicariato se expande a diferentes partes del país, pero van a estar financiando campañas en 2006 cuando todavía eran parte del cártel del Golfo. Claro que no. Me dicen, ¿qué es que Guadalupe no sabe que en el 2006 sí existían los Zetas? Escuchen y entiendan lo que está sucediendo. Estamos hablando de un grupo de sicarios que extorsionan, que secuestran, que queman, que decapitan. Este tipo de prácticas que están muy extrañas. ¿No temió por su vida cuando se embarcó en la investigación? No, porque me falta una cosa. Mira, hay personas que no tenemos alguna cosa en el cerebro. Yo vivía ahí al lado, o sea, yo vivía al lado de Mata, o sea, yo vivía exactamente casi en la frontera, ¿no? Y a veces me tocaba escuchar los balazos. De hecho, vivía como a media cuadra de un gimnasio y una vez las balas pegaron en el gimnasio y se escuchaban los balazos, pero en ese momento me parecía muy interesante y me interesaba entender esto. Hay personas que no tenemos como esta cosa en el cerebro que te alerta o no sé. Me parecía un tema importante, además a mi familia, en el año 2006, que me dicen, ay, Guadalupe no sabe que los Zetas sí existían en el 2006. Claro que existían. A mi papá lo amenazaron, mi papá tuvo que dejar su negocio, tuvo que abandonar su negocio con mi hermano por la amenaza de los Zetas en Michoacán. O sea, que sabemos lo que significan, pero ellos no son narcotraficantes. Eso es algo bien importante entender. Cuando empiezan en muchas partes del país a incendiarse vehículos, a quemarse llantas, de repente hay un despliegue impresionante de eventos
y de violencia en diferentes partes. Eso ha pasado durante todo este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, obviamente antes también. Que es el peor en materia de seguridad. Es el peor en materia de seguridad. No, pero los números son objetivos. 160.000 murieron en el último año. La tasa de homicidios, más, va a llegar más. La tasa de homicidios es, en total, es mayor que la tasa de homicidios del sexenio pasado y la tasa de homicidios del otro sexenio. Pero estamos hablando de células complejas adaptativas que provocan violencia, extorsión, secuestro, desapariciones, pero no estamos hablando de narco. El objetivo de los En cualquier caso, estamos hablando de un gobierno que no puede ni quiere resolver el problema. Totalmente, totalmente. Esa es una gran crítica que se le tiene que hacer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De nada ha servido llenar las calles de militares, son una nulidad. Estos abrazos, no balazos, no ha servido de nada el manejo de la seguridad pública. Alfonso y es Durazo, peligroso que un país presidencialista le dé tanto poder a los militares. Es peligrosísimo que un país le dé tanto. Ahora, otra cosa que es muy importante entender, cómo los Zetas, de ser un puñadito de fuerzas, fueron antes fuerzas especiales del ejército mexicano, llegaron a la Policía Judicial Federal y bueno, estaban en la frontera y ahí fue donde el líder del cártel del Golfo los encuentra, pero eran como 30 o un poco más de 30. Y de repente se vuelven una organización tan violenta, tan fuerte, tan importante, pero no operaban como un cartel. Tenían una estructura bastante horizontal y, por ejemplo, tenían liderazgos diferentes y se dedicaban a hacer las cosas como un ejército, por cómo funcionan los batallones, o sea, es mucho más horizontal. Entonces, no había necesariamente un líder. Entonces ponían el Z40, Heriberto Lascano, pero los Zetas de Veracruz son como guionistas de Hollywood los que cuentan las historias. Lamentablemente los muertos son de verdad. Lamentablemente los muertos son de verdad, y esos paramilitares criminales, y esos extorsionadores, y esos secuestradores, y esos sicarios existen. Y hay una lógica de operación, por ejemplo, y es militar. ¿Cómo es posible que tuvieran tantos elementos, tantas armas de alto calibre? Sí, las compran en Texas, pero este modelo militar no lo puede hacer cualquier sicario que no tiene idea, cualquier pandillero. Este era un modelo que comenzó a operar de forma militar. Y este control del territorio mexicano y el control para poder hacer de todo en este territorio solamente se puede pensar cuando hay armas, cuando hay estrategia. Y esto de repente quemó al país, o por lo menos algunas partes muy importantes. Y todo esto de la decapitación, o sea, los decapitados, los desmembrados, no era parte del mexicano y de la violencia del mexicano antes de la llegada de los Zetas. Este tipo de violencia, de alguna forma, podríamos decir que viene también acompañada de la presencia de grupos de caiviles, otra vez fuerzas especiales del ejército guatemalteco, pero las prácticas no eran necesariamente de México. Algunos de estas fuerzas especiales fueron, supuestamente, que tampoco se tiene la evidencia completa porque los reporteros la cuentan como si pasara, pero yo no la he encontrado. Supuestamente fueron, y se puede pensar, porque muchas de las fuerzas especiales fueron educados o tuvieron cierto entrenamiento en los Estados Unidos. Supuestamente ellos tuvieron entrenamiento en los Estados Unidos. Pero el tipo de violencia, el tipo de perversión de estos grupos nos lleva a pensar, y no nos lleva a pensar. ¿Tú crees que un narcotraficante quiere quemar su propia plaza para llamar a la prensa internacional, para llamar ahora al ejército que habían declarado la guerra contra las drogas, para que llamaran a la Policía Federal? Y claro que no. Esto es otro tipo de fenómeno. Pero en los Estados Unidos se está tejiendo y se ha estado tejiendo en estas últimas 2 décadas, un poco más, toda una narrativa también de denominar a las organizaciones, de denominar a los carteles, que no sé qué sea, organizaciones terroristas internacionales. Esto ya empezó desde, yo lo vi desde el año 2011, probablemente un poco antes, pero desde 2011 sí estuve en Austin y veía cómo los políticos tejanos
obviamente republicanos empiezan con esta petición, ¿no? Que los Zetas deben de ser denominados como un cartel, ¿no? Con esta idea de que son como medio chapos, son como Beltrán Leiva, son como estos narcos mexicanos, todos ellos son como Zetas. Entonces decían que ellos iban a ser organizaciones terroristas internacionales. Esto durante la era de Trump toma unos niveles impresionantes porque él habla de los bad hombres, sugiere la intervención militar, y ahora después del Estado de la Unión el año pasado, todos los trumpistas, los principales miembros del Partido Republicano, porque ahora el trumpismo está en la cúpula del Partido Republicano, realmente va a ganar, muy probablemente, pero ya ganó el trumpismo. Ya no se puede hablar de Donald Trump sin hablar de trumpismo, que es un movimiento político y social en los Estados Unidos. Y pues uno de los pilares es la política de drogas. Ellos empezaron a hablar después de las elecciones de medio término de los Estados Unidos en 2022, en 2022, ellos empiezan a cambiar su estrategia para hablar de la crisis del fentanilo y vincularla a los carteles mexicanos. Y Guadalupe, decir, disculpe, para redondear, sin duda nos faltará oportunidad de seguir, pero otra vez, ¿por qué ve la ruta posible de López Obrador terminando con el mono naranja ahí de compañero de celda del Chapo? Obviamente no vamos bien, de celda del... vamos sí. bien, por eso que te estoy, por lo que te voy a decir. ¿Por qué usted ve un peligro latente con toda esta cuestión discursiva imperante en relación a una posible intervención norteamericana en México? Claro, porque eso pasó, por ejemplo, con Genaro García Luna, lo de Netflix, y ahora con esta idea de que ahora no solamente se va a declarar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales, lo cual justificaría una ruptura de soberanía en el caso de que identifiquen algún terrorista. Estamos viendo que entra el ejército de Estados Unidos a México. Exactamente, y ellos ya lo propusieron. Este artículo que te envié con todas las notas de prensa de tantos políticos estadounidenses que estaban proponiendo esto, si es una propuesta de declarar la guerra contra los carteles. Esto fue propuesto por 2 congresistas, uno de Florida y uno de Texas, que dijeron guerra contra los carteles implica la intervención militar. Y políticos a todos los niveles, principalmente el Partido Republicano, alegando esto por las más de 100,000 muertes en los últimos años, cada año, 100,000 muertes de sobredosis de drogas en los Estados Unidos. Sí, bueno, sí. Bueno, por los carteles mexicanos. Por los carteles confianza, mexicanos. Sí. Y López Obrador va a decir, y bien, el fentanilo viene de China, sí. López Obrador va a decir eso, pero no es que... Es toda una fantasía patética. Es una fantasía patética. No hay 100,000 muertos por sobredosis, ni el fentanilo viene de China. O sea que el cártel farmacéutico de Estados Unidos necesita traer opiáceos de China. ¿Really? Ellos sí son un cartel. Ellos sí son un cartel poderosísimo. Ellos sí responden a lo que es un cartel. Los carteles mexicanos ni son carteles. La gran farma, la Big Pharma, de las grandes farmacéuticas, son un cartel. Ellos tienen, y como dices tú, van a tener que traer fentanilo de China. Obviamente. ¡Vía México! ¡Es un delirio! ¡Vía México! Y empiezan a hablar de los laboratorios en México. 3 laboratorios. ¿Dónde están los principales laboratorios que generan las drogas sintéticas? Estados Unidos. ¡Claro! Las personas que estoy viendo que se doblan, las personas que estoy viendo que no pueden más, que se están jeringueando, la mayor parte de esas drogas son mucho más baratas y son sintéticas. Por eso los carteles mexicanos, pero hay toda una narrativa y por eso es bien interesante que lean el libro de Los carteles no existen de Osvaldo Zavala. ¿Usted trabajó con un experto en propaganda militar que trabajaba para hacerle propaganda a Estados Unidos? Sí, claro. Con los manuales de la CIA. Cuéntanos de eso. Sí, claro, porque este artículo que acabo de publicar, que se llama Las paradojas del trumpismo sobre la política de drogas. ¿Dónde lo puede leer el público? Eso lo puede leer en la revista ahorita estoy tratando de ponerte exactamente, es la revista Norteamérica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Es el año 19, número 1. Ustedes se meten a la revista Norteamérica de la UNAM y este artículo que publiqué yo recientemente, hace un par de semanas, Paradojas del trumpismo, la crisis del fentanilo
y la guerra contra los carteles. Es importante que lo lean porque aquí sí explico y lo escribo, y aquí vinculo todo lo que está sucediendo, toda esta guerra contra los carteles, la propuesta de intervención militar a México, y analizo el contenido de varios artículos y de todas las declaraciones de los políticos republicanos, más bien trumpistas, haciendo uso de los manuales de la CIA y del Departamento de la Defensa, sobre cómo se hace la propaganda, ¿no? En operaciones de contrainsurgencia, pero realmente cómo se hace la propaganda. Y esto lo entendí por trabajos que he hecho con William Jaworski, que él estuvo, y tenemos varios artículos juntos, que él estuvo haciendo propaganda para el ejército de Estados Unidos, es un veterano, para el ejército de Estados Unidos en Panamá, durante la era de Noriega. Y él... donde estaba la Escuela de las Américas. Exactamente, exactamente. Él estuvo haciendo PSYOPs. Él estaba en el equipo de PSYOPs en Panamá. En el equipo de operaciones psicológicas. Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros hemos colaborado juntos para entender, hicimos uno de caravanas que no gustó mucho, pero finalmente sí se publicó en una de estas revistas de pares importantes en Estados Unidos. ¿Estaba trabajando con un agente del Pentágono? ¿Yo? Sí. Bueno, él no era agente, es un profesor, o sea, finalmente era un profesor de la Universidad de Texas. Del Pentágono, sí, pero trabajaba en la oficina de PSYOPs de Panamá. ¿Y cómo es eso, Guadalupe? Perdón porque me invade la curiosidad. Pues él simplemente ¿Parece una persona normal más del mundo académico o tiene algún componente? No, para nada, para nada. Él ahorita es un profesor emérito de la Universidad de Texas del Valle del Río Grande y pues me llevo bien con él, era un profesor como todos, un tipo bastante inteligente, pero bastante sencillo. Y pues yo me hice muy amiga de su esposa y luego pues me hice amigo de él y le planteé la cuestión de las caravanas y él fue el que me dijo. Me habló de las operaciones de contrainsurgencia y cómo lo que yo estaba explicándole que estaba pasando en Tijuana, cuando llegaron las caravanas, me dijo, mira, es que es una operación de contrainsurgencia. Y entonces él tiene un excelente artículo que habla de cómo se hace la propaganda, y después de eso yo le propuse que trabajáramos en un par de artículos para explicar la propaganda del tema migratorio, y tenemos estos 2 artículos, él y yo, pero no es una persona que se continúe dedicando a eso. De hecho, él es un veterano, pues participó en el ejército de Estados Unidos, en el batallón de operaciones psicológicas en esa era, y estuvo en Panamá. Que son los que básicamente se dedicaron a decir, bueno, porque hay una amenaza de guerrilla, ponemos una dictadura militar que mata a 20.000 personas, país tras país. Exactamente. Esas son las PSYOPs. Esas son las PSYOPs. Sí, y él ha escrito varias cosas exactamente sobre eso, acaba de sacar una novela. Pero pueden ver nuestro trabajo, ¿no? Se llama William Jaworski, pueden poner mi nombre y ahí ahí pueden encontrar el trabajo que hicimos sobre el tema de las caravanas y la generación del discurso en las caravanas. ¿Y usted cree que están preparando una operación psicológica para invadir México? Es que eso es lo interesante. Tampoco podría decir que Andrés Manuel va a terminar con el traje naranja. Es una posibilidad y lo veo posible. Por lo que vi, yo no creí que Genaro García Luna iba a terminar con el traje naranja, inclusive después de que estaba la serie de Netflix, donde pero ya nos decían. Sus lacayos. O sea, López Obrador hizo todo lo que quisieron. Les hace el trabajo sucio en la frontera sur con la cuestión migratoria. Lo hizo con Trump, lo hizo con Biden, se agachó, como dijo Trump ante él, se arrodilló, les hizo caso en todo, le sigue entregando el país económicamente, en un montón de cuestiones. Y va a terminar así, o sea, le pagan mal pagan muy mal, le pagan muy mal a sus... A García Luna, les pagan muy mal. Les pagan muy mal, les pagan bueno, muy Noriega, mal. Usted dijo Noriega, mire. Noriega le pagan muy mal, a Saddam Hussein le pagaron muy mal, a todos sus aliados les terminan pagando con cárcel y con muerte. Es tremendo, claro, yo creo que no les tiene ningún respeto, lo cual me parece lógico. Pero en el tema de Andrés Manuel López Obrador, y continuando con esto, como ahora, y esa es la discusión en México ahorita, ¿no? Perdón, me paso de un tema al otro, pero es importante saber por qué sí pienso que esto está pasando, porque ahora medios de comunicación,
New York Times, ahorita acaba de haber un escándalo impresionante porque ahora lo vinculan a investigaciones que no se han probado, no se ha probado absolutamente nada ahora. Tampoco se habían probado las de Genaro García Luna cuando fue lo del juicio del Chapo, pero ya estaba en la serie de Netflix, como que fuera vinculado al narcotráfico, porque hay corruptos, pero narcotraficantes, realmente yo no tengo ninguna evidencia ahorita de que Cienfuegos o Genaro García Luna estaban vinculados con el narcotráfico directamente. Yo no he visto ninguna prueba, ni una prueba. He escuchado testimonios o he visto la pésima investigación y con eso no los estoy defendiendo. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, salen 3 medios, la Deutsche Welle, Inside Crime y ProPublica, el mismo personaje, el mismo reportero que hizo el reportaje para de Cienfuegos, para ProPublica, uno de los editores de ProPublica, que por cierto lo conocí y le pregunté que qué pensaba de la investigación que filtró a los medios López Obrador y no me contestó. Y luego a él también lo conocí en Washington. Y entonces salen estos 3 periodistas a decir que había una investigación que vinculaba a la campaña del 2006 de Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. Pero oiga, la campaña de 2006, Wikileaks demostró que se arrodilló ante Estados Unidos ya en aquel entonces. Exactamente, con la cuestión del ejército. Después absolutamente. Dijo, voy a hacer lo que ustedes quieran, mis santos absolutamente. Patrones. Los amo. Exactamente, pero lo que hicieron ellos fue elegir a Felipe Calderón, y a Felipe Calderón le dijeron lo que tenía que hacer. La guerra contra las drogas empezó con Felipe Calderón, sí. La debilidad que él tenía, la necesidad que él tenía de poder legitimarse, y muchas personas hablaron de eso lo hablamos en el libro. Una de las razones por las cuales Calderón se metió de lleno en la guerra contra las drogas fue una forma de legitimarse. Y desafortunadamente, en este momento, el gobierno de Claudia Sheinbaum va a llegar con el estigma de que hay narcotráfico en toda su campaña, que hay narcotráfico en todo lo que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hay corrupción, que hay latrocinio, que hay vínculos mafiosos. De eso no lo dudo. De hecho, mi amigo Ricardo Ravelo ha hecho investigaciones importantes, muchas otras personas han hecho investigaciones importantes que vinculan a personajes cercanos a Andrés Manuel, cercanos al partido Morena, a la delincuencia organizada. ¿Por qué no le llamamos a esto delincuencia organizada? ¿Por qué le tenemos que llamar narcotráfico para seguir justificando la estrategia estadounidense que justificaría una intervención o justificaría que nosotros ya estamos hasta todo con Estados Unidos? Es difícil que eso sí, no sin darle la razón a Andrés Manuel, pero es bien difícil que los mexicanos, con la dependencia que tiene de Estados Unidos, y entonces para que se meten de políticos, ¿no? Dicen una cosa y a la mera hora, como cualquier político, entienden que se tienen que arrodillar. Y quien se mete en política va a tener que hacer eso. No hay político bueno, no hay político que pueda en ese papel hacer un papel digno, o si lo hace, lo van a matar o lo van a encarcelar. Entonces, ¿qué dicen? Ay, pues mejor me agacho. Entonces, ¿para qué prometiste todo eso? Pero en el tema de Andrés Manuel López Obrador, con todo ese estigma, con lo que han sido capaces y con la agenda que traen, y si llega Donald Trump, o aunque llegue el trumpismo, en la cara que sea, porque se puede morir el señor, le puede dar un infarto antes de las elecciones, pueden pasar muchas cosas. Pero si llega Donald Trump, va a haber un movimiento hacia no sé si va a ser solamente propaganda o va a ser real, pero de que se acabó se acabó el, entre comillas, pacifismo trumpista. Se acabó. Y tienes que, de verdad, yo sí les recomiendo que lean mi artículo, pero no por lo que yo digo, sino por lo que dicen los trumpistas, por lo que declaran, por lo que declara William Barr, por lo que declaran todos y cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por parte del Partido Republicano, la misma Nikki Haley, todo el mundo. Todos los trumpistas tenían que decir que hay que intervenir militarmente en México. Y hay una posibilidad muy importante de que llegue el trumpismo a dominar la política estadounidense. Probablemente es una de las mayores posibilidades en este momento. Por lo menos ahorita, si no pasa una guerra, una invasión de Taiwán, cuestiones que tampoco podemos saber. Pero sí, es muy peligroso lo que está sucediendo. El alimentar esta idea del narcotráfico
obviamente, ya hablamos, y qué bueno que pudimos hablar de todo lo que significa el globalismo con Claudia Sheinbaum, y todo lo que está sucediendo, y lo que implica el ejército en un proyecto de esa magnitud. Y además ahora que hay este descontrol, que es normal lo que está sucediendo. Estoy diciendo que se generaron se generó el espacio perfecto para que pudieran los grupos criminales operar de la manera en que operan ahora, porque son células complejas adaptativas que tienen este poder tan grande de fuego. Lo que está sucediendo no me sorprende. No estoy diciendo que sea solamente cuestión de las administraciones anteriores. Esta administración ha sido un desastre, pero también se esperaba porque militarizas el tema del narco y entonces generas todos esos espacios. Eso también es de manual. O sea, como manuales como este, que es el manual de operaciones clandestinas para América Central de la CIA. Ok, el manual de operaciones clandestinas para América Central de la CIA. Exactamente. No creo que cualquier persona consiga fácil uno de estos manuales. Creo que no, eso se compra. Todos esos manuales se compran en Amazon y están ahí, porque se encontraron, este manual de operaciones clandestinas se encontró y entonces empieza a distribuir, cualquiera tiene acceso. Yo creo que esto está en inglés, pero yo creo que hay otras versiones. No hay mucha ciencia. Y a mí este personaje, William, no me compartió unos manuales de forma secreta. Esos manuales están accesibles para todo el público, se compran en Amazon. Entonces, utilizamos esos manuales, o yo los utilicé para analizar el discurso del trumpismo con la guerra contra el fentanilo, y me doy cuenta que además de todo, supuestamente en una administración que no es trumpista de Joe Biden, los medios de comunicación más importantes, ahora incluyendo el New York Times, están vinculando a Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en el imaginario, aunque sean noticias falsas, sería interesante que vean cómo se construye la propaganda. Bueno, y de repente no son falsas. Y de repente no son falsas. Le hacen la gran García Luna, no presentan pruebas porque las pruebas los comprometen a ellos. Puede ser, pero yo no las he visto. Yo no estoy diciendo que no sea así y que el señor sea una blanca palomita, porque tenía el dinero en las cuentas de paraísos fiscales, tenía las propiedades. Se vinculó, pero no tenía necesidad de agarrarle el dinero al Chapo cuando tenía todos los recursos que quería para poder vincularse con la cuestión de las prisiones, toda la compra de equipo para vigilancia, para todo. O sea, realmente era el hombre más poderoso de México. O sea, ¿tú crees que le iba a agarrar unos maletines de dinero que vienen del Chapo? Pues a mí se me hace, no me parece muy lógico, pero cuando dice eso, Guadalupe está defendiendo a García. Tenga en cuenta que el poder otorga una sensación de impunidad y una vanidad que termina hundiendo a la gente. También. Guadalupe, ha sido un placer. Creo que esta ha sido una de las mejores conversaciones que hemos tenido, y eso es mucho decir. Y la voy a comprometer para algo. Tenemos que hacer un programa sobre PSYOPs. Sí, claro. ¿Qué le parece? Solo PSYOPs. Grandes PSYOPs que se hayan demostrado, que puedan estar en curso, pasado, presente. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Y si quieres también invitamos a Bill. ¿Cómo ves? Bueno, me parece bastante interesante también la posibilidad. Sí, Después sí. terminamos en Guantánamo, pero bueno, por amor a la causa periodística. Él escribió ya me acordé del título, no sé por qué de repente se me va. De veras que tengo a veces como un poco de Alzheimer's, de principios de Alzheimer's. Yo me digo así. Se llama Como Cassandra, digo la verdad. Así se llama el artículo, ¿no? Y es exactamente la construcción de propaganda, y es una crítica a toda esta visión, ¿no?, más maniquea de la participación del ejército, ¿no?, de Estados Unidos, y solamente enfocándose en cómo se hacen las PSYOPs. Y se llama la técnica de la búsqueda de objetivos, que entienden perfectamente lo que quiere el público, y cómo se manejan los sentimientos, y cómo a partir de un discurso muy X, y de noticias falsas y muy obvias, se toca el corazón de las personas, ¿no? Y eso en la migración es muy importante, y en el tema de las drogas, ¿no? Manejan todos estos sentimientos de las muertes por fentanilo, aunque todo esto no haga sentido.
Pero sí, hagamos eso y muchas gracias, Nico, por la oportunidad de platicar contigo. Gracias a usted, Guadalupe. Compartan en todas sus redes y grupos. Lean Las paradojas del trampismo en la revista Norteamérica del UNAM de Guadalupe Correa Cabrera. Y bueno, apoyen el periodismo libre a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Hasta la próxima. Y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.